ya vimos eso, ¿no es cierto? Sí, ya te vimos, no debemos señalar. Si no trae desayuno para todos, no entra. Preciosas. No me consta. Buenos días, vamos a cosas. Por favor. Ya. Ahí. Gracias. Se fue al centro y dice que no alcanza a llegar. No sé, ahí sí no sé. Hoy terminamos la clase de la unidad renal. En la próxima semana es la prueba de la unidad. Cierra las cortinas. ¿Ustedes saben que unidad terminada? Son clases solo hasta el 17 de diciembre. Vamos a ver por el pasillo. Gracias. Ya, nos quedamos aquí. Ya vimos, ¿no es cierto?, que teníamos dos grandes túbulos, los túbulos mesométricos y los túbulos paramesométricos. ¿De dónde venían los mesométricos? Mesonefros, ¿no es cierto? Y los paramesométricos venían debajo de la cresta. Hasta ahí está claro. ¿Alguna duda existencial, alguna situación que ustedes consideren que se debe aclarar? ¿Ya? Ok. Respecto a los riñones, en su fase, habíamos dicho también que los riñones están a nivel pélvico, que de a poquito van levantándose y se van localizando. ¿Y la doctora Adriana dónde está? ¿No viene todavía? Dijo que ya venía. Bueno, registren la asistencia, por favor. Habíamos dicho que los riñones en etapa inicial están localizados a nivel pélvico, pero posteriormente van a rotar y se van a localizar en su estructura ideal, que es retroperitoneal. De igual forma, las gónadas habíamos indicado que al principio están hacia arriba, pero paulatinamente van a localizarse a nivel pélvico. Esto ya vimos, esto también.
Esto también. Sí, ¿no es cierto? Formación de la suprarrenal. Ya. Okay. ¿Esto ya vimos? No. Ok. Entonces habíamos manifestado que la estructura mulleriana es la que va a dar origen a todas las situaciones de tipo genital. Útero, trompas, ¿qué más? Cervix y la porción cefálica de la vagina. Y por otro lado, la estructura mesonéfrica iba a estructurar, redundando, o iba a originar conductos eyaculadores, conductos deferentes y las vesículas seminales. Perfecto. Sí creo que hablamos del gen SRY, ¿no es cierto? Sí. El gen SRY es exclusivo. Hay una doctora, antaño no se sabía por qué ustedes nacían hombres o por qué nacían mujeres. Una doctora, no recuerdo el nombre, pero ustedes deben saber que el gen X es bien grande y el gen Y es pequeño. Entonces esto es un hombre y esto es una mujer. Les mandé a leer que era genotipo y fenotipo. No. ¿Qué es genotipo? Y el fenotipo. La característica de y el cariotipo. esto de los Eso, doctora. Muy bien, entonces, a nivel, un hombre con una mujer deciden tener un bebé. ¿Ya? ¿Qué sucede? El hombre, debido a que tiene dos cromosomas diferentes, es quien da el género al nuevo bebé. Si por un lado le atribuye el cromosoma X, la mamá le da un cromosoma y se juntan XX, que quiere decir que me va a dar una mujer. ¿Qué sucede en este aspecto? Como no tengo yo gen SRY, el gen SRY es una especie de abono que irriga a las células que se encuentran en la gónada primitiva, y en la gónada primitiva este abono va a hacer que crezcan dos grandes células, las células de Leydig y las células de Sertoli. ¿Ya? Las células de Sertoli, por un lado, son muy importantes. ¿Por qué? ¿Qué hacen las células de Sertoli? Las células de Sertoli, yo tengo aquí conducto paramesonéfrico o de Müller. ¿Ya? Yo tengo acá conducto mesonéfrico o de Wolff. Y en estas partecitas yo tengo que las gónadas indiferenciadas. Entonces, de aquí, de XY, va a haber un gen. Este gen se llama gen SRY. Este gen, habíamos hablado que existen muchos genes en nuestro organismo. ¿Se acuerdan que para las malformaciones cardíacas intervenían más de 500 genes? Ahora, para ser hombre ha sabido intervenir uno solo. Uno solo, así de simple somos, pero no nos entienden. ¿No es cierto? No nos entienden. Este gen transmite información acá. A las gónadas primitivas. Las gónadas primitivas son una especie de... ¿Les encanta el cholafán, no es cierto? Sí. A mí me gusta el cholafán. Mientras más peligroso sea la carne, la procedencia de mejor más rico todavía. De gato, de perro, del perrito que sale a andar por allá, de un animalito. Vamos, es riquísimo. Cuando yo estuve en Guayaquil había muchos gatos al lado de un chico. En 6 meses ya no había ningún gato.
Había iguanas también. En 6 meses ya no había iguanas. Entonces me llamó la atención. Resulta que para preparar el cholafán, el chinito tiene en su refri, tiene una cantidad astronómica de arroz guardado de hace una semana o hace 2 semanas, ¿sí? La doctora María José Brito dice: yo quiero un chaulafán de pollito, porque no me gusta el camarón. Chévere. El chinito aquí en su wok, salsa inglesa, salsa de ostras, el cebollín, el huevo y el pollito. Trae el arroz y lo mezcla, y está en chaulafán de pollo. La doctora acá le dice: a mí sí me gusta el camarón, a mí tráigame un chaulafán de camarón. Lo mismo, el mismo arroz, la misma integración, nada más que en lugar de ponerle la proteína de pollo, le puso la proteína de camarón. Lo mismo pasa aquí. Yo tengo el mismo arroz, la proteína que va a ingresar es esta proteína, el gen SRY. Este gen, lo que aquí en la bolita primitiva hace es generar 2 células, Sertoli y Leydig. ¿Ya? Las de Sertoli lo que hacen es lo siguiente. Como las de Sertoli son bastante mal dato, digámoslo así, van a hacer que el paramesonéfrico desaparezca. En otras palabras, las células de Sertoli lo que hacen es que el conducto paramesonéfrico o el conducto femenino se esfume, se vaya. Pero aparte de eso, yo tengo otras células, las de Leydig, que hacen que aumente la testosterona. ¿Cuál es la testosterona? La hormona masculina, ¿ok? Y bueno, es un metabolito más digerible, que es la dihidrotestosterona, ¿ok? Hasta aquí está claro. 2 células, las de Sertoli, que eliminan a las mujeres, y las de Leydig, que aumentan la testosterona, y por ende al conducto mesonéfrico lo transforman en vesículas seminales, conductos eyaculadores, conductos deferentes, y se acabó el problema. Por ende esto ya se transforma en testículo, ¿ok? Pero por el otro lado, resulta que el pollo, mejor dicho el camarón, ya no va a ser expuesto. Y ahora, en lugar de pedir camarón, yo solo voy a pedir un chaulafán, porque no sé de dónde viene la carne, si el camarón será guardado. Un chaulafancito vegetariano. Entonces, al decir vegetariano, por ende yo ya no tengo la participación de este gen. Solo tengo, no estoy siendo ofensivo, es únicamente para explicar, por favor, ¿sí? En este caso, participa un gen X. Este gen X va directo acá, va directo a las gónadas primitivas. Y en las gónadas primitivas ya no hay diferenciación de estas células. Desaparecieron, ¿ok? Y al desaparecer hay un aumento ¿de qué hormona? ¿Cuáles son las hormonas femeninas? ¿Ok? Los estrógenos, ¿qué hacen? Cierran al mesonefros, cierran al conducto mesonefros. Los estrógenos trabajan aquí y hacen ovarios, y los estrógenos trabajan aquí, me dan trompas, me dan útero y me dan una parte del cervix, una parte de la vagina, su parte superior. Así de simple. ¿Dónde está el problema? No hay ningún problema. Solo aquí somos indiferenciados. Después sí, ya somos bastante diferenciados. ¿Preguntas? Doctora Cami, la veo triste. ¿Qué sucede? Ya, bueno. ¿Ok? En la mujer, aquí miren, tengo lo mismo. Hay ausencia de gen SRY. Por ende, si yo no tengo gen SRY, las gónadas van a formarse en ovarios. ¿Ya? Al tener ovarios, ¿qué pasa? Los conductos mesonéfricos degeneran, los paramesonéfricos crecen, hacen las estructuras femeninas,
Y las hormonas maternas y fetales regulan este proceso, ¿ok? Sin necesidad de testosterona ni hormona anti-luteína. O sea, ¿qué? ¿Preguntas? ¿No las hay? ¿Está claro este proceso? ¿Sí? Espera. ¿Continuamos? No. Bueno, continuamos. Ahora, las estructuras externas, los genitales externos son iguales, tanto en hombres como mujeres, hasta la 10ª semana. Quiere decir, aquí sí somos igualitos. Hasta la 10ª semana podemos ser hombres o mujeres y tenemos la misma estructura. ¿Ok? Tenemos ciertos pliegues, los pliegues uretrales. Tenemos abajo o acá la protuberancia labio-escrotal, que a futuro se va a llamar pliegues labio-escrotales. Y acá arriba lo que tenemos es el, ¿cómo se llama? No. Antes de eso, tubérculo genital. ¿Ya? Este de aquí es el tubérculo genital. ¿Ya? Todos vamos a tener estas estructuras. Tenemos una sola antes de que me vaya para allá. Tenemos una sola. A ver, iniciando de forma embriológica tranquila, nosotros tenemos dos terminaciones. La primera, la que es el estomodeo oral, y abajo lo que tenemos el proctoestomodeo. Por el proctoestomodeo salen todo, absolutamente todo, ¿no es cierto? En este momento, cuando pasa eso, hay una generación. Esta generación de células realizan el tabique o el seno urogenital del propio estomodeo. Yo tengo aquí mi embrioncito. ¿Ya? ¿Ok? Aquí tengo un solo orificio, ¿ya? Que es la cloaca. Pero en esta parte yo tengo dos situaciones. Tanto el canal, que se llama intestinal, y esta parte que es el seno urogenital, ¿ya? Las dos estructuras van a estar constituidas por endodermo. Endodermo, ¿ok? Entonces, a la par, a nivel externo, va a haber estructuras del endodermo, como por ejemplo estas estructuras, ¿ya? ¿Qué va a suceder? A partir de la 7ª semana, la influencia hormonal determina una diferenciación a nivel de los genitales externos. ¿Qué va a hacer esta diferenciación? Una diferenciación entre masculino y femenino. Tengo lo mismo. Si ustedes pueden darse cuenta, tengo lo mismo. Ahora, aquí es lo importante. Miren los pliegues uretrales. Los pliegues uretrales a nivel de los hombres se van a unificar, se van a cerrar y el falo va a llegar hasta la punta del tubérculo genital. Y ahí tenemos la uretra. En las mujeres, los pliegues uretrales no se van a cerrar y el hecho de que no se cierren hace que haya un introito vaginal. Por otro lado, los pliegues labioescrotales o los tabiques o la protuberancia labioescrotal, como le llaman aquí, va a unirse. En los hombres van a formarse los escrotos o el escroto. En las mujeres, este tabique no se une y forman los labios mayores. ¿Ya? Aquí yo tengo un problema. Ustedes pueden darse cuenta, hay una condición en donde tengo tanto lo uno como lo otro. ¿Okay? ¿Qué pasó aquí? Una mala diferenciación a nivel de las estructuras genitales. Por un lado tengo vagina, miren, pero no tengo escroto.
Tengo labios mayores, labios menores, introito vaginal. Pero si se dan cuenta arriba que tengo, yo tengo un pseudofalo, incluso tiene prepucio. El mismo, miren acá, ¿okay? Tengo pene, pero abajo tengo un introito vaginal. Son aberraciones a nivel externo, ¿ok? Otras de las aberraciones a nivel externo son las que ya vimos hace tiempo atrás, como por ejemplo una doctora Anaí. Esto, una mala diferenciación, ¿ya? Otra mala diferenciación, el momento de plegarse se unió demasiado fuerte. Aquí, una hipospadia. El momento de que yo tengo mis pliegues uretrales, los pliegues, en lugar de cerrarse hacia la punta, se cerraron acá abajo. Y miren, tengo yo una uretra, lo que es una una hipospadia. Ahora, el pene también puede cerrarse hacia arriba. Yo tengo aquí, ¿ya? La uretra puede estar arriba. Eso es una epispadias. Hacia arriba, puede estar acá, hipospadias, o incluso puede estar acá atrás del escroto. Puede ser una hipospadias, ¿ya? ¿Cómo se llama esta hipospadias? Perineal, porque está a nivel del perineo. ¿Okay? Son todas estas consideraciones de una malformación a nivel de las estructuras externas. ¿En dónde hubo el error? Aquí. En la unión de los pliegues. Continuemos. Ya, vamos allá. Miren, esto es algo más bonito para que tengan en cuenta. Aquí tengo alantoide. Estamos perdidos, ¿no es cierto? ¿Se perdieron? ¿Sí o no? Sí. Ya. Aquí. Esta imagen es la precisa. Miren, cuando yo soy un bebé, estoy dentro de mamá, tengo un solo orificio, que es la cloaca. Por ahí sale pipí, sale popó, y en futuro será mi órgano reproductor, tanto masculino como femenino. De aquí sale. ¿Qué sucede? Yo tengo esta cosita que se llama seno urogenital. El seno urogenital se continúa ¿con qué? Con el alantoides. ¿Ok? Se continúa. Veamos si tengo por aquí otra gráfica. Sí, miren. Esta es mejor. Ya de aquí sí. ¿Cómo se llama esta cosita amarilla? El saco vitelino está en un corte transversal. ¿Qué pasa si yo le pongo un corte sagital? Miren, el saco vitelino está aquí. Y miren lo que yo tengo acá, alantoides. ¿Y qué sucede? Tanto el alantoides como el saco vitelino se juntan. Son parte de una misma estructura. ¿De qué estructura? De mi intestino primitivo. ¿Ok? Pero por obvias razones, mi intestino primitivo en algún momento tiene que adecuarse a que yo no solo debo tener una, sino dos o más estructuras. Y por eso hay una división. Entonces, aquí, en esta división, va a aparecer un tabique. Un tabique en el seno urogenital. Este tabique se llama tabique urogenital. El tabique urogenital es como a nivel de la aurícula y del ventrículo, se hacía una pared. Esa misma pared va a existir abajo a nivel de la cloaca y va a dividir tanto lo urinario como lo excretor. ¿Ok? En esta parte a nivel externo, a nivel de mi cloaca, vamos a tener dos grandes pliegues. ¿Cuáles son estos pliegues? Por un lado, los que están de rosado, que son los pliegues, los pliegues uretrales. ¿Qué son los pliegues uretrales? Los que al unirse me van a dar la uretra. Imagínense que yo tengo un tubito. Ese tubito está abierto. Ese tubito, si se une, me va a dar un pene. ¿Ya?
Si no se une, me van a dar los labios menores. Aparte del tubito, yo tengo afuera otras estructuras que se llaman las protuberancias labioescrotales o pliegues labioescrotales. En los varones, si se pliegan, si se unen, van a formar el escroto. Los escrotos, dependiendo si es del lado derecho o lado izquierdo. Y en las mujeres, estos no se van a plegar, se quedan abiertos y me dan labios mayores. ¿Qué veo aquí? ¿Qué veo aquí? Se supone que estos serían los pliegues labioescrotales, ¿no es cierto? ¿Están unidos? No. Miren aquí estas dos cositas pequeñitas que parecen lentejas, deberían ser ¿qué? Los pliegues uretrales. ¿Están unidos? No. ¿Este será un hombre o una mujer? ¿Tengo pene, tengo vagina? No tengo absolutamente nada. Esto de aquí es una extropia de vejiga. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de hacerse bonita la vejiga, aquí está la uretra por donde las mujeres hacen pipí, la uretra está completamente extrofiada, dada la vuelta. ¿Okay? Imagínense que ustedes van a lavar la maleta. Normalmente la maleta así de linda, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo le doy la vuelta para secarla? Se vuelve horrorosa. Lo mismo pasa con la vejiga. La vejiga bien cerrada es como una especie de capullito. Vienen por arriba los ureteres, abajo está la uretra y hacemos pipí. Pero al no cerrarse la vejiga, tenemos toda esta estructura. ¿De dónde se debe? De una mala división en el seno urogenital. Y estas otras cosas son por una mala fusión de los tabiques. ¿Ya? Mejor. Perfecto. Continuemos. Entonces, nuevamente, si los pliegues uretrales se cierran, por obvias razones voy a tener un varón. ¿Por qué? Porque yo me cierro aquí y la abertura va a ir justo en la punta del pene. Pero si no me cierro, el clítoris tampoco va a crecer, el tubérculo genital tampoco va a crecer, se queda pequeño y hay una abertura. Y la uretra de la vejiga, cuando más, se va a exponer aquí en el introito vaginal. Por otro lado, los pliegues labioescrotales. Si se cierran, vamos a tener escroto. Si no se cierran, nos van a dar los labios superiores. ¿Ya? Esto ya vimos. Miren aquí, también, otra. Si ustedes pueden visualizar en esta imagen, tenemos el escroto que está más arriba. ¿No es cierto? Hombres, normalmente, ¿dónde suele estar el escroto? Abajo, ¿no es cierto? Pero si ustedes se dan cuenta aquí, el escroto está abrazando al falo. ¿Okay? Entonces, ¿qué tengo yo? Una aberración a nivel de las estructuras externas, que normalmente vemos con los estados de Prade. En Prade, yo puedo ver, miren, tengo vejiga, pero miren a dónde sale la uretra. En la parte ventral del pene, acá abajo. Tengo vagina, sí tengo vagina, pero tengo un pseudofalo. Acá tengo en el mismo orificio, sale tanto uretra como vagina. Acá de igual forma y en el otro también. Entonces son malformaciones. Cuando ustedes sean en algún momento cirujanos urólogos infantiles, van a tener que resolver eso. Por lo pronto ahora lo básico. ¿Ya? Lo mismo que vimos anteriormente. Los masculinos y femeninos. Otra vez. Igualito, miren. Falo o el tubérculo genital. ¿Ya? Hacia arriba, ¿qué tengo yo? Miren, se van uniendo los pliegues uretrales, se unen y me da una uretra larga. Se une el escroto y me dan los escrotos. Abajo en las mujeres no se une ninguno de los dos tabiques y me da el introito. Algo más, la testosterona o la dihidrotestosterona lo que hace es que este falo o que ese tubérculo genital crezca.
y a la final tenemos un cuerpo peniano. Abajo, por el contrario, en las mujeres no hay un crecimiento exagerado a nivel del tubérculo genital y tenemos un clítoris, en realidad, dentro de los pliegues uretrales. ¿Ya? La uretra peniana es diferente de la uretra femenina. ¿Por qué? Porque la uretra femenina, en realidad, después de la vejiga, cuando más 1 centímetro, las mujeres tienen uretra membranosa nada más. ¿Ya? Las mujeres tienen uretra membranosa. ¿Por qué? Porque de la vejiga las mujeres no tienen próstata. Enseguida solo tienen una porción membranosa y de ahí el introito y se acabó el problema. En los varones sí es diferente. Hay ¿cuántas porciones de la uretra a nivel masculino? 6. 3. ¿Cuáles son? Yo que sepa, tenemos 4. 4 porciones. Tenemos la porción primero prostática, ¿ya? Una. Luego tenemos la porción membranosa. Tanto en mujeres como en hombres hay porción membranosa. En varones tenemos la porción vulvar, ¿ya? Y la última, la esponjosa. Hay 4 porciones. Tanto en la porción vulvar, en la porción membranosa como en la prostática, vamos a tener la colaboración de ciertas estructuras como las vesículas seminales, los conductos deferentes. Aquí van a conectarse. No es que se conectan arriba, en la vejiga. ¿Dónde se conectan? En estas porciones. En la porción, en la porción prostática, en la porción membranosa. Ahí van a conectarse las estructuras. ¿Ok? Preguntas. ¿Me están entendiendo? Porque a diferencia de otros días les veo asustados. ¿Doctor Gires, está atendiendo? ¿Está aprendiendo? Una pregunta. ¿La cloaca forma los pliegues centrales? No. Vamos más adelante con eso. Tranquilo, entiendo su duda. Vamos a ir de a poquito. ¿Ya? Solo para que vean, esta es una hernia inguinal cuyo interior tenía el ovario, la trompa y la fimbria. ¿Ok? Aquí nosotros tenemos otra hernia. Vamos a ver hernias después. Aquí yo tengo una hernia, miren. Esto es una gónada. ¿Qué es? ¿Hombre o mujer? Es un testículo. ¿Ok? Miren aquí, el cordón está tan inflamado. ¿Ya? Otro testículo que está sufrido porque se metió en la ingle. Yo aquí tengo una hidátide, una torsión de hidátide. Las hidátides no son más que estructuras como, digámoslo así, inquilinos a nivel del testículo que también puede torcerse, también se dan a nivel gonadal. Miren una torsión testicular. Ese sí. ¿Ya? El testículo está torcido, como un globo cuando ustedes le dan. Eso se puede dar por golpes también. Claro, se puede dar por golpes, exceso de fuerza. ¿Sí? En adultos sí he visto y otros torsiones testiculares, sean muy cautelosos, que son demasiado vehementes, ¿ya? Pero por lo general hemos visto en niños pequeños, ¿ya? Otro testículo, miren, ¿okay? Otro testículo torcido, este es el epidídimo. Normalmente el colorcito debe ser como los de acá, así, pero está torcido, ¿ya? Vamos ahora. Ahora, doctor Gines, es la respuesta a la pregunta que usted me hizo cuando me responde. Quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Para hablar de desarrollo, nosotros tenemos que considerar que en las mujeres hay ausencia de andrógenos. ¿Ya? Aquí yo tengo. ¿Dónde estaba mi tabique? El tabique estaba en el seno urogenital. ¿Okay? ¿Ya? El tabique divide seno urogenital de la parte posterior que es el colon, ¿no es cierto? El intestino primitivo. ¿Ya? Entonces, en las mujeres normalmente hay ausencia de andrógenos. ¿Qué quiere decir los andrógenos? Son las hormonas masculinas. ¿Cuál es un andrógeno?
es un andrógeno? La testosterona. ¿Okay? Los pliegues uretrales permanecen separados y me van a dar los labios menores. Los pliegues labios cortales permanecen abiertos y me van a dar los labios mayores. La uretra y la vagina tienen aberturas separadas desde la cloaca dividida. ¿Y dónde tengo mi cloaca dividida? Aquí. Aquí. Aquí yo tengo mi cloaca. El momento que se genera el tabique que separa al seno urogenital de la parte intestinal, ahí voy a tener yo mi división. Entonces, en esa parte, la parte del seno urogenital es la que va a proyectarse para las estructuras externas genitales. ¿Ya? Ok. Y al final la uretra y la vagina tienen aberturas separadas. Aquí yo tengo, imagínense aquí en esta mujer que esté junto el útero con la vejiga. La estructura que forma el útero y la vejiga se llama seno urogenital. El seno urogenital tiene que dividirse en dos. La primera parte será la vejiga y la segunda parte será la... ¿Qué parte? La parte uterina. Y aquí yo tengo la porción. ¿Qué porción tenían las mujeres de la uretra? Nuevamente, doctor Gines, mire. Aquí la cloaca ya está dividida. Yo aquí tengo el seno urogenital. El seno urogenital, miren dónde desemboca los riñones. Al seno urogenital. ¿Okay? Hacia adelante en el seno urogenital voy a tener dos estructuras. Tanto la vejiga como el útero, y hacia atrás el conducto ano rectal. ¿Qué sucede aquí? El seno urogenital viene del endodermo, ¿okay? Y me va a dar la vejiga y la uretra. La vejiga se forma a partir de la porción superior. La vejiga se forma a partir de la porción superior, ¿ya?, del seno urogenital, y la parte de abajo me va a dar la uretra. ¿Ya? ¿Cuántas porciones yo tengo? Porción vesical, pélvica y fálica. ¿Cuál es la porción vesical, pélvica y fálica? La porción vesical, la estructura que me va a dar la vejiga. La porción pélvica, ¿qué estructura, doctora López? ¿Qué tiene usted en su pelvis? El útero, por lógica, ¿no es cierto? Entonces, recuerden, el seno urogenital va a dividirse en tres porciones. La primera, la vesical, meramente urinaria. ¿Por qué? Se conectan los ureteres, llega orina y se produce la emisión. Por otro lado, la porción pélvica. ¿Qué porción es nomás? Ahí va a estar también. Pero recuerden, ¿por qué no se menciona tanto esto? Porque nosotros tenemos el origen del útero, ¿de qué estructura? Del conducto paramesonéfrico. Entonces aquí va a venir el conducto paramesonéfrico, y el conducto paramesonéfrico con una partecita del seno urogenital con la partecita pélvica me va a dar ¿qué? El útero, y con una partecita de la parte pélvica me va a dar también el resto, porque se acuerdan que el conducto paramesonéfrico solo me daba el tercio superior de la vagina. Entonces, ¿de dónde viene el resto? Del seno urogenital. ¿Respondí a su pregunta, doctor Gil? Sí, ya. ¿De dónde se forman las estructuras externas sexuales?
tanto la porción pélvica, recuerden, la porción pélvica de aquí se va a unir con la parte del tubo mesonéfrico, perdón, paramesonéfrico, muy bien. ¿Y la porción fálica cuál va a ser? Doctora Villamarín. Fálica, recuerde, ¿qué es un falo? ¿Alguien sabe lo que es un falo? Cuerpo. Más específico. Busquen en su internet. ¿Qué es falo? ¿Qué le pasa, doctor? No está difícil, esto está bastante sencillo de entender. No es difícil. ¿Qué le parece difícil? No, o sea, yo pensé que de la fálica saldría la uretra porque, o sea, dice que de la parte superior sale la vejiga y de la parte inferior va a salir la uretra. Entonces Sí. entiendo que la vesical sería superior, Perfecto. pélvica y fálica. O sea, superior. Claro. Muy bien, buena analogía, doctora, excelente. Pero en la porción fálica, nosotros tenemos el falo. ¿Qué es el falo? ¿Qué dice que es falo? Pene. ¿Ok? Entonces, al decir falo, yo no puedo decir aquí pene. ¿Por qué? Porque el falo va a convertirse en clítoris o va a convertirse en pene. Perfecto. Ahora, aquí abajo, recuerda, en las mujeres yo tengo uretra larga. No. Entonces, por eso es la justificación, doctora Villamarín. En los varones sí, porque aparte de que el seno urogenital se divide, en la porción superior me da la vejiga de ley, en la parte inferior me da la uretra. Pero lógico, aparte de eso yo tengo que tener estructuras que se unan para que me dé una estructura larguita en los varones, ¿no es cierto? Ya, eso no nos dice Moore, pero hablando de forma un poquito coloquial, por obvias razones, la uretra del hombre es, bueno, pongámosle 10 centímetros, digámosle 10 centímetros, doctor Gines, ya para que no se sienta ofendida, ¿ya? 10 centímetros, bueno, 12 pongámosle, ¿ya? 12, en el mejor de los casos, 12. ¿De dónde surge esta longitud? Primero, del uso de las hormonas masculinas. Segundo, del cierre ¿de qué? De los pliegues uretrales. En las mujeres no se unen los pliegues uretrales y forman los lagos menores. Ok, entonces, ¿responde o no responde, doctora Villamarín? Sí. Preguntas, doctora. ¿Qué le pasa a doctora Carmen? ¿Se asustó? No se asustó. Ya, continúo. De la fálica sale el clítoris. Perfecto. Las dos cosas. Sí, ya, sí. Pero, en esta situación podríamos ser un poquito más quisquillosos y decir que de la pélvica sale la uretra, pero en mujeres. Por lógica, ¿por qué? Porque yo en hombre no es que mi uretra queda ahí. Mi uretra va a formarse también, ¿por qué? Por los pliegues, pues, doctor. ¿Y los pliegues de dónde vienen? ¿De dónde vienen los pliegues? Del endodermo. Acá abajo yo tenía un endodermo, ¿sí? De proctoestomodermo. Todo eso es endodermo. Hay un estudio que dice que la mucosa del ano es la misma que ustedes tienen en el labio, ¿ya? Y es igualita. Así que cuando alguna vez estén dando un beso, hagan esta analogía, Ay, no. nada más. Ay, sí, el doctor Guinness se le acabó la broma. Yo tengo una duda. Pregunte. De los pliegues uretrales se unen y forman la uretra en los hombres. Y Tienen que unirse. Yo entiendo, la doctora Villamarín, lo que existe confusión es en lo siguiente. En esta parte, acá atrás, ¿dónde era? Aquí mismo. La vejiga se forma a partir de la porción superior. Yo aquí tengo la porción superior, esta partecita, ¿ya? Porción superior. Pero aparte de eso yo tengo una porción inferior, acá, ¿ya? La porción inferior. Sí, perfecto, la uretra.
Pero aparte de esto, recuerde que de esta misma situación vamos a tener pliegues para que se proyecten en el caso de los varones. Ya, y es que si no se unen, forman el dos. Ahora, si usted es hombre, pero tiene una mala formación de estos pliegues, va a tener hipospares. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a necesitar sentarme en lugar de orinar de pie. ¿Por qué? Porque el momento que yo orine, el chorro no es que se va a ir para allá, el chorro se va a ir para abajo. Me voy a manchar los pies. Aunque yo creo que todos los alumnos de medicina de aquí de la técnica tienen hipospares, porque si ustedes entran al baño de hombres, el urinario está aquí bonito. El urinario es un objeto que provoca pegarse un poquito, o sea, tampoco tanto, ¿no? Pero orinan a 1 metro de distancia. Supongo que deben tener alguna estructura que les impide y les encuentro orinando así. O sea, qué manera que tienen. Mi mamá sabía decir, si tienes mala puntería, siéntate. ¿No es cierto? Es feo. Yo he convivido con chicos y chicas y a mí me desagrada mucho que haya hombres que somos desaseados y que, por ejemplo, nos orinamos en el contorno del baño. Si salpica un poquito, tomemos un pedacito de papel y limpiemos. No pasa nada. Pero qué manera que tienen algunos hombres aquí. Para colmo, los baños de aquí están cerrados. Sí, están puestos plástico en los urinarios. No sé por qué, pero están puestos plásticos. Creo que ya han cachado que no saben orinar. Y ahora solo están funcionando los sanitarios. ¿Ya? Pero en el sanitario a veces a uno le da cosas porque va a orinar o a veces va a hacer del 2 y se sienta en un acúmulo de líquido. Entonces eso es bastante despectivo y desagradable. ¿Por qué hacen eso? Vayan ustedes a saber. Ya. ¿Comprendido? Sí. Listo. La cloaca. Ahora viene lo importante. Pienso que esta parte debería haberles dicho antes, pero bueno, no pasa nada. La cloaca se divide en seno urogenital y el conducto anorrectal. Seno urogenital y el conducto anorrectal. Tenemos que terminar. ¿Cuánto? Nos quedan 5 minutos. Nos quedan 5 minutos. No hay clase, no tienen clases ustedes, ¿no? Sí. ¿Quién tiene? Híjole, 5 minutos, vamos rapidísimo. El seno urogenital es la base del desarrollo del sistema urinario y reproductor. Pregunta de examen. ¿Cuál es la base del sistema urinario y reproductor? El seno urogenital. ¿Ya? La porción superior del seno dará origen a la vejiga, aquí ya vimos, mientras que la porción inferior, nuevamente doctora Villamarín, dará origen a la uretra. ¿Ya? Ahora, ¿cómo desarrollamos la vejiga? Aquí yo quiero regresar solo al anterior. Ya, gracias. Ya. Quiero comentarles algo. Aquí, en esta gráfica, no, adelante, miren hacia adelante. Aquí en esta gráfica, nosotros tenemos el saco vitelino. El saco vitelino será mi intestino primitivo. Y mi alantoides es mi vejiga primitiva. ¿Ok? Vejiga primitiva. ¿Por qué es importante que sepan esto? Por lo siguiente. Porque aquí la vejiga va a formarse igual a partir del endodermo. Porque recuerden que tanto vejiga como conductor o como intestino, ¿qué sucede? Provienen de un mismo o de una misma lámina embriológica que es el endodermo. ¿Ok? Si es endodermo, entonces yo voy a tener una conexión entre el ombligo y la vejiga. ¿Cómo se llama el defecto característico de la unión de esto? Se llama uraco. ¿Ya? Pero el uraco tiene diferentes clasificaciones. Primero tiene una fístula. ¿Qué es la fístula? Comunicación directa del ombligo hacia la vejiga. ¿Qué quiere decir? Que por el ombligo puede salir orina. ¿Ya? Puede salir orina desde la vejiga. Eso es una fístula. Es un paso anómalo. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que existir. Es como que aquí tengamos una escalera para irnos hacia abajo. Eso es un paso anómalo, una fístula. Por otro lado tenemos un seno. ¿Qué es un seno? Yo tengo aquí una cavidad
pero este seno es un fondo de saco ciego, que quiere decir que no hay paso. Sin embargo, desde el ombligo hacia adentro hay entrada. Que no pasa es una cosa, pero hay entrada, claro que sí. Y tengo la conexión fibrosa con la vejiga. Por otro lado, yo tengo simplemente el cordón fibroso. Por ahí a veces puede fluir un poquito de líquido, claro. Y por otro, el último, yo tengo en la D una lesión de tipo quística. ¿Qué quiere decir eso? Que pasó orina, pero se obliteró hacia distal, se obliteró hacia proximal y se quedó una bolita de líquido en el cordón. ¿Ya? Entonces, pregunta de examen. ¿Qué es una fístula? ¿Qué es un seno? ¿Qué es un quiste? Continuemos. La uretra, a partir de los pliegues uretrales, que ya sabemos, y la porción inferior del seno urogenital. ¿Ya? En los hombres, la uretra se continúa con la porción pelviana, ¿okay?, del seno urogenital, mientras que en las mujeres esta parte ya va a formar parte, a su vez, del introito vaginal. Y aquí se acabó. ¿Ya? Se acabó. Ya vimos esto. Esto quiero que tengan en cuenta porque yo aquí tengo mi endodermo. Del endodermo que está dentro del embrión, que va a formar todas las estructuras internas, vamos a tener todo el origen de ¿qué? Del sistema digestivo y una parte proximal a nivel de ¿dónde? Génito urinario. ¿Por qué? Porque el génito urinario en su parte superior se formaba ¿por qué capa laminaria? Por el mesodermo. Exacto. Pero en su parte terminal va a formarse por el endodermo. Así de sencillo. ¿Ya? Y el seno urogenital va a dividirse en tres partes nuevamente, doctora. La parte fálica, que va a ser el primordio del pene o del clítoris. Fálica. Yo no puedo decir que tiene un pene y el pene se va a hacer clítoris. No. Por eso utilizo la palabra falo, ¿okay?, que es un órgano sexual o masculino o femenino, dependiendo de la cantidad o intensidad de hormonas, pene o clítoris. La parte pélvica, uretra prostática en los varones, y aquí, aunque no me gusta esta gráfica, uretra completa en las mujeres. La uretra completa de la... Al revés. Uretra prostática en varones. ¿Tienen próstata? ¿Las mujeres tienen próstata? Ya, salvo que haya algún libro de anatomía que diga que las mujeres tienen uretra prostática. No. Entonces aquí está al revés. ¿Ya? Y arriba la parte vesical de endodermo. Meramente endodermo. Aquí yo tengo el epitelio de la vejiga y abajo yo tengo el mesénquima esplásmico adyacente. ¿Ok? ¿Se acuerdan del mesénquima esplásmico adyacente? El resto de las capas. O sea que la vejiga es tan chingona, perdón la expresión, que por un lado la parte del endodermo me va a dar el epitelio, pero externamente viene del mesodermo esplásmico. Mesodermo esplásmico. ¿Ya? Okay. Continuamos. ¿Será que ya viene su profe? Pero yo tengo clases con el otro para allá. No pasa nada, esta cosa. Bueno, ya nos falta algo poquito nomás. Importante. Esto es importantísimo. Cuando veamos digestivo, en etapas tempranas, el intestino medio del embrión se comunica con el saco vitelino. Aquí está mi saco vitelino. El intestino medio y el saco vitelino están unidos. El saco vitelino es mi intestino primitivo. ¿Ok? Aquí está el saco vitelino y miren dónde están los lampales. Arriba. Perdón, abajo. ¿Ya? Es importante que tengan en cuenta. Ahora, el saco vitelino se comunica con el intestino del embrión a través del conducto vitelino u ómpalo mesentérico, el cual pasa por el cordón umbilical. O sea, por el cordón umbilical no solo pasa la arteria y la vena. ¿Qué pasa? Pasa también el conducto ómpalo mesentérico y pasa también ¿qué? ¿Qué? El alantoides. ¿Ok? Normalmente este conducto oblitera entre la quinta y la novena semana, y si no se involuciona, si no se cierra, ¿qué sucede?
tenemos malformaciones del conducto vitelino. Una malformación del conducto vitelino, ¿cuál es? Gastrosquisis no tanto, la gastrosquisis más bien se da por una dificultad en el cierre. Más bien podríamos tener un onfalocele, posiblemente, pero también relacionado con el defecto de cierre de pared. ¿Saben lo que es un divertículo de Meckel? Ya, perfecto. ¿Ok? Continuemos. Y aquí está en resumen todo lo que hemos hablado. Intestino primitivo, vejiga primitiva, todos salen por el ombligo, conjuntamente con las dos venas y una arteria. ¿Sí? ¿Dos venas, una arteria o es algo? Dos arterias, una vena. ¿Ya? Y acá miren, el intestino, si ustedes se dan cuenta, miren el conducto ónfalo-mesentérico. Normalmente tenemos conexión del intestino con el ombligo. Este es el conducto ónfalo-mesentérico. ¿Cómo se llama después? Divertículo. Y abajo yo tengo el elantoides. Normalmente debe cerrarse. Si no se cierra, tengo una persistencia del buraco. ¿Qué es esto? Como suelen jugar ustedes con fresitas en el ombligo, crema chantilly, ¿qué más saben jugar? ¿Qué? ¿Qué más juega? ¿Qué más juega, doctor Gines? Nutella. Miren, aquí yo tengo en un ombligo una lesión, un ombligo húmedo. Este ombligo húmedo puede tener dos características, o puede ser una persistencia de el buraco, o puede ser una persistencia de ¿qué? El conducto mesentérico. La única forma de saber es mediante ecografía. ¿Okay? Hago una ecografía, el ecografista me dice si tiene relación con la vejiga o mira, tiene relación con el intestino. De acuerdo a ese tipo de circunstancias se va a plantear el tratamiento. Porque no es lo mismo ligar un buraco, el buraco se hace un nudo y se acabó y no pasa orina, que ligar una fístula intestinal por donde puede salir caca. ¿Ya? Eso es importante tener. Tengo otro, ¿ya? Aquí, este es un paciente por donde aquí en el ombligo húmedo le salía orina, pero más de eso le salía una secreción amarillenta que parecía que era caca, pero no. Al final resulta que este fue una persistencia de buraco, ¿ya? Y esta es una persistencia de buraco también. ¿Este qué es? Ese sí es un onfalocele, ¿ya? Miren, hay protrusión intestinal a través del cordón umbilical. Yo aquí tengo arteria, tengo venas, pero por la misma gelatina de Wharton que forma el cordón, que ustedes deben haber visto eso el semestre anterior, hay protrusión de asas intestinales. ¿Ya? Y por último, el desarrollo de los conductos genitales, que ya vimos anteriormente. Recuerden que tenemos una imaginación a nivel del peritoneo intraabdominal y el peritoneo va a ser o va Chicos, yo creo que esto de los conductos inguinales vamos a quedarnos porque ya tengo los... Ok, ya, sí hemos visto. Va para el examen también. Conductos inguinales masculinos y femeninos. En los hombres tenemos el gubernaculum testis, que es como una soga que les dice a los testículos, oigan, bajen. Bajen, gubernaculum testis. ¿Han jugado a lazarse con algo? Yo le lanzo una cuerda y le halo. Lo mismo pasa, el gubernaculum testis lo que hace es una estructura que está abajo escrotalmente y produce, o mejor dicho, hace que los testículos desciendan. Tenemos dos fases para el descenso. La primera es intraabdominal. Recuerden, varones, que nuestros testículos en primera instancia están dentro de la barriga, en el abdomen. La primera etapa es intraabdominal. Se da exclusivamente por la cantidad hormonal que tenemos. Baja. Pero la otra parte es tanto mecánica y otra parte también hormonal. Por eso papá y mamá, no sé si ustedes se acuerdan, en lo personal sí, mi papá me decía que cuando me esté bañando, verifique que mis testículos estén en el escroto. Estoy seguro que les dijeron eso a ustedes, ¿no es cierto? También. ¿Sí o no? No. No se acuerdan. Cuando ustedes sean mamás,
¿sí? También deben decir lo mismo a sus hijos. Verifica que tus bolitas, tus testículos estén abajo. Porque el primer signo para considerar una atrofia testicular o un cáncer testicular es que los testículos no estén en su base. ¿Por qué será que los hombres tenemos los testículos afuera, doctor Gines? Por la temperatura. ¿Ya? Por eso, cuando ustedes vayan a bañarse en agua hirviendo, no se queden mucho tiempo. Son tan flojos que van a las piscinas, a los jacuzzis, donde el agua está hirviendo. Cojan un huevito de codorniz y pongan en el agua hirviendo a ver qué sucede. Lo mismo pasa con las hormonas. Por eso yo soy el único que a los pacientes pequeñitos les lleven a las piscinas muy calientes. Porque al menos ellos, nosotros como grandes, como adultos, tenemos un porcentaje de espermatozoides ya resueltos. Pero una bolita de ese tamaño que son de los adultos, imagínense una bolita del tamaño de una uña de los niños pequeñitos. Exacto, quedan partidos. ¿Ya? En las mujeres, el cordón inguinal está atravesado por el ligamento redondo del útero que une o labios mayores con útero. En los varones, el ligamento, o mejor dicho, el cordón inguinal está atravesado ¿por qué en varones? Arteria y vena deferencial o testicular y el cordón espermático. Pregunta de examen. Vayan a leer, esa es una partecita que les pido. Es una hojita. A ver, ustedes son el mejor grupo, ¿no es cierto? No me van a hacer quedar mal. En los mande. Luego les digo. Pero va al examen. Estoy atrasado.